El que no planea para ganar está destinado a perder. Por eso quédate, para que te mostremos cómo ganamos desde Agrap. En esta ocasión hablaremos sobre gerencia de proyectos, lo cual es un proceso muy importante para que toda una planificación o todo un emprendimiento sea exitoso. Es una metodología que estaremos llevando y marcaremos paso a paso y nos marcará la ruta, la cual seguir para cumplir los objetivos que tendremos más adelante. Un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único en ese momento. ¿Sí? Por eso es tan importante tener claro qué es lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar. Y para lograr esto tenemos varios pasos los cuales tenemos que ir llevando a cabo para lograrlo. ¿Cómo estructurar un proyecto exitoso de alto impacto? De alto impacto quiere decir que llegaremos a diferentes poblaciones, llegaremos a poblaciones que incluso no conocen qué es un proyecto ni cómo se relaciona un proyecto en sus regiones. De alto impacto quiere decir que se promueve y se puede replicar con facilidad tanto cuando estás presente o cuando lo están aplicando otras personas. El paso número 1 para un proyecto de alto impacto es identificar el problema. Cuando tenemos clara la problemática que hay en una población o la problemática que hay en algún sector o la problemática que tenemos en específico en ese momento, ya tenemos el primer paso para la estructuración de un proyecto. ¿Sí? Identificar el problema en nuestra comunidad, identificar los problemas que tenemos para nuestros negocios es vital y es de gran importancia. ¿Sí? ¿Y esto a qué nos lleva? Más allá de nosotros con esto es de ganar recursos económicos o de ganar dinero, es mejorar la calidad de vida de la sociedad. ¿Sí? ¿Y para qué? Para perdurar en la historia, para que nuestro proyecto sea perdurable en el tiempo y que por generaciones recuerden el esfuerzo que se hizo en ese momento. Esto es lo que garantiza que un proyecto sea de alto impacto y comience a ser un proyecto exitoso. Después de eso, después de tener la problemática lista, debemos generar unos objetivos generales, específicos, los cuales nos van a ir marcando las pautas y la ruta que debemos llevar para que nuestro proyecto se desenvuelva de una forma exitosa, ¿sí? Para que nuestro proyecto se vaya dando de la forma que esperamos que se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de las actividades. Por eso es importante desde un comienzo estructurar el proyecto porque te va a ir marcando la ruta, te va a ir marcando el paso a paso. Es un GPS el cual nos lleva al punto al cual nosotros queremos llegar. ¿Sí? Ya después, más adelante, comenzamos a revisar algo que denominaremos el estado del arte. Es el paso número 3. El estado del arte es la literatura o los esfuerzos que han hecho otras personas, otros individuos que se han interesado por impactar la sociedad y cómo ellos lo han venido resolviendo, qué problemas han tenido, cuáles han sido sus casos de éxito, cuáles han sido sus dificultades. Ese estado del arte es importante tenerlo desde un comienzo para nosotros pararnos desde una perspectiva real y sólida desde donde va a arrancar nuestro proyecto. El estado del arte determina el punto de partida de cómo está la actualidad de esa problemática, no únicamente en esa población, sino en las ciudades, en los departamentos, países e incluso a nivel mundial, ya que debemos tener en cuenta esta perspectiva para que un proyecto sea de alto impacto. ¿Sí? Y quiero con esta frase que de pronto todos la analicemos y la revisemos muy bien, porque la información es de todos, pero tú decides cómo utilizarla. Sí, la información está presente en libros, en internet, en redes sociales. La información está presente en cualquier lugar, pero cada uno de nosotros somos los que tenemos la capacidad de cómo la vamos a implementar. Y es importante que tengamos una capacidad de implementar esta información que vamos encontrando paso a paso para que nuestro proyecto tenga una buena estructura, tenga un buen seguimiento, tenga una buena ruta, porque como lo decía, la gerencia de proyectos es la metodología
de un punto inicial a un punto final a donde queremos llegar, que es la solución de un problema. El paso número 4, el cual es bastante importante, después de que tenemos el estado del arte, ¿sí? Como lo mencionaba, que el estado del arte pues, es toda la recopilación de información que estaremos actualizando, investigando, leyendo, sincronizando con todos los demás datos, es la estructuración, ¿sí? La estructuración es el paso número 4 y es el paso o uno de los pasos más importantes y por eso lo quise aquí implementar, porque en la estructuración es donde nosotros vamos a determinar qué es lo que nosotros vamos a necesitar. En la estructuración es donde determinamos qué personal vamos a necesitar para nuestro proyecto, cómo vamos a hacer ese paso a paso. Como lo dije hace poco, es un GPS. Es un GPS que nos va a llevar desde un problema a una solución, ¿sí? Por eso, en esta estructuración la dividimos en 5 aspectos. La primera, la número 1, que es la planificación, es ver, como les comentaba, qué materiales vamos a necesitar, qué métodos vamos a implementar, qué recursos humanos son necesarios para nosotros poder sacar este proyecto adelante. Esto es válido tanto para proyectos agrícolas, proyectos pecuarios, cualquier proyecto que nosotros queramos emprender o cualquier negocio que nosotros queramos hacer debe tener estos pasos básicos para que sea mínimamente exitoso y de alto impacto. La número 2, las necesidades. Tenemos que saber cuáles son las necesidades que tenemos en este momento para asimismo clasificarlas en su importancia, de menor a mayor. Claramente, las necesidades con una importancia mayor son las que primero estaremos resolviendo, las que les estaremos buscando respuesta para que asimismo nuestro proyecto vaya avanzando, tenga evolución y podamos ver en la línea del tiempo de cómo arrancamos y en qué paso estamos en este tipo de necesidades. ¿Sí? Teniendo claro las necesidades, tenemos claro desde dónde empezar y hacia dónde vamos. Las falencias. Es importante que nosotros seamos realistas con las falencias que tenemos, que si de pronto nos hace falta un poco de conocimiento financiero, que si de pronto nos hace falta un poco de conocimiento técnico, es importante conocer las falencias porque si no conocemos nuestras debilidades, no podremos mejorarlas y mucho menos podremos consolidar nuestras fortalezas. Tenemos que tener muy claro qué es lo que nos hace falta para arrancar en este proyecto. Puede que sean recursos, puede que sean capacitaciones, puede que sea personal que trabaje con nosotros. Entonces es importante cubrir estas falencias que se nos van a ir presentando para solucionar este problema. Una vez tenemos claras las necesidades y las falencias de nuestro proyecto, lo siguiente es revisar las oportunidades que tenemos con este proyecto. Las oportunidades de que nuestro proyecto sea exitoso, de que lo podamos comercializar, de que lo podamos replicar en otras regiones, de que incluso lo podamos replicar en otros países, ¿sí? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos nosotros de monetizar y replicar este proyecto que estamos haciendo? ¿A cuántas familias vamos a tener la oportunidad de impactar? ¿A cuántas personas vamos a mejorar su calidad de vida? Esas son las oportunidades que tenemos que tener en cuenta para que un proyecto vaya por una ruta exitosa. Y lo que no puede faltar, las amenazas. Las amenazas son esos riesgos externos o esos riesgos que muchas veces se nos pueden salir de control, pero no porque no los podamos controlar no quiere decir que no los debamos tener en cuenta. Es importante también tenerlos en cuenta de una forma cualitativa y cuantitativa, porque esto determinará cuáles serán los planes de acción si esto se llega a presentar. Esto nos marcará las rutas, ¿sí? El destino siempre será el mismo, pero dependiendo de las amenazas que se vayan presentando, las rutas pueden ir variando. Por eso es importante tenerlas claras y cada paso a paso ver las posibilidades de mitigar estos impactos de las amenazas. Después de esto, después de que ya tenemos todo un programa, ya después de que tenemos toda una identificación de las amenazas, de las oportunidades, de las fortalezas y las necesidades, llega un paso el cual es un paso, digamos, sencillo de aquí en adelante, pero no quiere decir que no deba ser de mucho cuidado, que es la ejecución de este programa, de este proyecto.
Muchas veces nos confiamos porque ya conocemos el estado del arte, conocemos también todas las necesidades y las oportunidades y creemos que la ejecución va a ser sencilla y va a ser como la tenemos planeada. Y muchas veces eso no sucede. Normalmente eso no sucede. Como lo decimos en gerencia de proyectos, el papel todo lo aguanta. Pero debemos ser muy conscientes que en la ejecución se pueden presentar diferentes situaciones adversas o imprevistos, como lo podemos también llamar. Por eso para esto es importante tener puntos de vista de esta ejecución, ¿sí? Uno de ellos, ¿cuál es? La obtención de los recursos. Nosotros desde Agrap, por eso garantizamos desde un comienzo la obtención de los recursos para los proyectos que estamos financiando, ¿sí? Es el paso número 1 en la ejecución. Sin recursos no podemos abarcar nuestros planes, pero para antes de obtener estos recursos ya tuvimos que haber pasado por unos eslabones importantes como fue la planeación y la estructuración en un documento de lo que posiblemente puede pasar en esta ejecución. La número 2, los formatos, la documentación, recoger toda esta información que se va presentando en este tipo de proyectos, los datos. Esto nos lleva a recoger esta información, nos lleva a poder medir estos datos y todo lo que sea medible lo podemos mejorar en el tiempo. Al ser mejorable, garantiza el éxito rotundo y un impacto socioeconómico en las regiones donde nosotros estamos implementando este tipo de proyectos. Por eso es importante y quiero hacer énfasis en esto, los formatos y la documentación, lo que no se escribe, lo que no se reporta, no se puede revisar, no se puede medir y al no ser revisable y medible, no se puede mejorar. Entonces quiero hacer énfasis en esto porque muchas veces queremos tener toda esta documentación en nuestras cabezas y debemos plasmarla en un papel, en un documento o en un archivo en un computador, ¿sí? Es supremamente importante tenerlo. De tercero, la ruta. Como yo le decía, la gerencia de proyectos es un método, es una metodología lo cual nos traza una ruta de un problema a una solución. Esta ruta en este momento debe estar clara y debe estar basada en un cronograma. ¿Qué vamos a hacer semana a semana, mes a mes, incluso año a año, dependiendo del tipo de proyecto, porque no todos los proyectos están planeados en la misma cronología? Entonces debe ser importante tener esta ruta, porque como ya lo he dicho y quiero ser reiterativo en esto, el proyecto es un GPS el cual nos guía la ruta, ¿sí? Es importante tener estos cronogramas. La número 4, la puesta en marcha y la implementación. La puesta en marcha y la implementación debemos ya tener un equipo que esté capacitado para que este proyecto sea exitoso en la implementación. Debemos tener todas las características de los profesionales que van a trabajar con nosotros. Debemos tener todas las características de los materiales que vamos a implementar en este tipo de proyectos. Debemos tener claro cuáles son los participantes de este proyecto, ¿sí? Cuáles son las personas que están interesadas en los resultados, cuáles son las personas que están haciendo la ejecución. Es importante tener esta puesta en marcha clara para satisfacer las necesidades y solucionar el problema, como lo he venido diciendo, que es la gerencia de proyectos, ¿sí? Solucionar este problema es lo que nos lleva a nosotros a tener un proyecto exitoso. Administración de los recursos. Todos los recursos deben ser debidamente administrados, organizados, deben existir formatos donde nosotros tengamos estos recursos plasmados, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas. Deben haber un tema de imprevistos ahí pendientes porque, como lo decía, no estamos exentos a una problemática de subida de pronto de precios, lo cual nos altere todo el análisis financiero, o disponibilidad de productos, o disponibilidad de recursos humanos. Por eso la administración de esto es vital para que nosotros podamos ejecutar y tener un proyecto exitoso. Tenemos que tener todo con comprobantes, que si vamos a adquirir algo debe estar el comprobante de cómo lo adquirimos, que si vamos a contratar a alguien debe estar el comprobante de por qué lo hicimos y cuáles son las capacidades de esta persona para nosotros hacer esta inversión. ¿Sí? Esta es una parte fundamental de una gerencia de proyectos. Otro paso importante que uno tiene que hacer frecuentemente ya después de la ejecución, depende del tiempo que se vaya a dar, se puede hacer trimestral, semestral o incluso los proyectos basados de forma ágil se hace quincenal,
¿Qué es una retroalimentación o como se puede llamar en este ámbito un feedback? Para nosotros saber si es un feedback positivo o es un feedback negativo. Tenemos que tener toda esta data, tenemos que tener toda esta información y comenzar a analizarla y saber si la ruta que planeamos está acorde con lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Esta retroalimentación es la que nos va a decir sigamos por esta ruta, cambiemos de ruta, pero siempre y cuando tener en cuenta que el destino va a ser el mismo y es la solución del problema que nos planteamos al comienzo. Replanteamientos, como yo lo decía, los replanteamientos que debemos tener si hay algo que no nos está saliendo acorde al plan. Replantearnos en este momento si vale la pena hacer un cambio, si vale la pena seguir como veníamos, o replantearnos si es que este proyecto debe tener una mejor estructuración o este proyecto debe tener una mejor ruta, ¿sí? Tenemos que replantearnos paso a paso y frecuentemente este proceso. ¿Por qué? Porque debemos saber en qué momento hay algún cambio de planes, en qué momento podemos seguir la ruta, en qué momento el proyecto nos dice, vas por mal camino, tienes que cambiar la ruta, o sigue como vas porque estás teniendo resultados excelentes, o por qué no, mejorar los mismos resultados que llevamos para que el proyecto sea aún más exitoso de lo que se planeó. Y una continuidad, ¿a qué referimos con esta continuidad? Es importante también que en este proceso de continuidad tengamos las fechas marcadas, que las fechas sean acordes a lo que se planeó, que todo el tiempo que nosotros dijimos que si se va a demorar una semana, un mes, 2 meses, que estemos cumpliendo con estos tiempos y le generemos un buen desarrollo al proyecto. ¿Por qué? Porque de todo esto, del tiempo, de los cronogramas, está basado la inversión, están basadas las contrataciones, está basada la misma ejecución, los permisos que vamos a necesitar. Entonces es importante tener una continuidad acorde a como nosotros lo venimos planeando. Entonces, si tenemos bien estos 8 pasos, y bueno, los quiero repetir rápidamente: obtención de recursos, la recolección de los datos, los cronogramas, la puesta en marcha y la implementación, administración de estos recursos, retroalimentación o un feedback y un replanteamiento que nos lleva a una continuidad, podemos tener un proyecto exitoso y generar un cierre y una finalización con todos los estándares de calidad con los cuales nos los pidieron desde un comienzo. Estos estándares de calidad deben ser puntuales y deben ser específicos a la hora de la ejecución, porque de ahí depende la reputación de la empresa o el mismo alto impacto que lo hemos querido denominar, y poder replicar ese tipo de proyectos en otras regiones y así poder, como decirlo, tener un cierre y un final exitoso en estos proyectos de alto impacto. Muchísimas gracias y quiero aprovechar para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, Instagram, Facebook y en YouTube. Estaremos presentando todas estas charlas y toda esta información que día a día les estaremos presentando de cómo hacer un negocio exitoso, un proyecto y una gerencia exclusiva para un proyecto de alto impacto. Muchas gracias.